Te han mentido toda tu vida, desde que eras niño, cada domingo, cada sermón, cada libro devocional, cada canción de adoración. Te contaron una historia hermosa, conmovedora, pero incompleta, peligrosamente incompleta. Te dijeron que Jesús vino a morir, que ese era el plan desde antes de la fundación del mundo, que Dios, tu Padre Celestial, el que supuestamente te ama con amor infinito e incondicional, necesitaba ver sangre para poder perdonarte, sangre inocente, sangre pura, la sangre de su propio Hijo unigénito, derramada en una cruz romana, entre gritos de agonía, y te dijeron que eso era amor, el amor más grande jamás demostrado. ¿Alguna vez te detuviste a pensar en lo extraño que suena eso? Un padre amoroso que necesita torturar y matar a uno de sus hijos para poder amar a sus otros hijos. Si un padre humano hiciera eso, lo llamaríamos psicópata, lo llamaríamos monstruo, lo meteríamos en la cárcel, pero te enseñaron a llamarlo el Evangelio, la buena noticia. Y si alguna vez sentiste incomodidad con esa narrativa, si alguna vez algo en lo más profundo de tu alma susurró, esto no tiene sentido, si alguna vez tuviste preguntas que no te atreviste a hacer en voz alta, te dijeron que era el diablo, sembrando dudas, atacando tu fe, te dijeron que cerraras esa puerta inmediatamente, que la fe verdadera no cuestiona, que los buenos cristianos no hacen esas preguntas. Te mintieron, porque hay algo que no te contaron, algo enorme, algo que cambia absolutamente todo lo que creías saber sobre Jesús y su verdadera misión. Existen 50 millones de cristianos devotos que creen algo completamente diferente. No son una secta moderna inventada en algún garaje de California. No son herejes creados en el siglo XX por algún gurú carismático. No son una rama del New Age disfrazada de cristianismo. Son la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, una de las iglesias cristianas más antiguas que existen en todo el planeta. Más antigua que la Iglesia Católica Romana como la conocemos hoy, con raíces documentadas que se remontan al siglo I de nuestra era, antes del Concilio de Nicea donde se definió la ortodoxia oficial, antes de que Roma tocara el cristianismo con sus manos imperiales, antes de que los emperadores decidieran qué era verdad y qué era herejía, y su Biblia tiene 81 libros, no 66 como la tuya, no 73 como la católica, 81 libros completos, 15 libros adicionales que alguien decidió que no necesitabas leer, libros que fueron eliminados, descartados, enterrados, olvidados deliberadamente. Entre ellos está el libro de Enoc, un texto tan sagrado que es citado directamente en tu propio Nuevo Testamento. En la Epístola de Judas, versículos 14 y 15. Búscalo ahora mismo. Está ahí. Puedes verificarlo. Un libro que los judíos del tiempo de Jesús leían, estudiaban y consideraban escritura sagrada inspirada. Un libro cuyos fragmentos fueron encontrados entre los manuscritos del Mar Muerto, confirmando científicamente su extraordinaria antigüedad. Y este libro presenta al Mesías de una manera radicalmente diferente a la que jamás escuchaste en tu iglesia occidental. No como cordero sacrificial llevado pasivamente al matadero, sino como revelador de misterios celestiales ocultos desde la fundación del mundo, como juez divino que viene a establecer justicia verdadera en la tierra, como el que viene a restaurar el conocimiento perdido y corrompido, como el que viene a transformarte, no simplemente a pagar por ti. ¿Por qué nadie te lo dijo? ¿Por qué te ocultaron que existían otras formas de entender a Jesús? ¿Por qué te hicieron creer que solo había un camino, una interpretación, una verdad? Si alguna vez sentiste que había más, si alguna vez intuiste que la misión de Jesús era más profunda, más gloriosa, más transformadora de lo que te contaron, tenías razón. Y hoy voy a mostrarte la evidencia irrefutable, no conspiraciones inventadas en Internet, hechos históricos documentados y verificables, documentos antiguos autentificados por arqueólogos de Harvard, Oxford, Princeton, Heidelberg, tradiciones preservadas por millones de cristianos fieles durante casi 2 milenios. Lo que vas a descubrir en este video no destruirá tu fe, la liberará de las cadenas que le pusieron hace siglos. Pero te advierto una cosa antes de continuar. Después de este video no hay vuelta atrás.
La cruz nunca volverá a significar lo mismo para ti. Significará algo infinitamente más grande. Prepárate para lo que voy a decirte ahora, porque esto lo puedes verificar tú mismo en este preciso momento. Abre Google, busca Anselmo de Canterbury y Cur Deus Homo. Vas a descubrir algo que probablemente te dejará en shock profundo. La doctrina que te enseñaron como el Evangelio, como la verdad absoluta e incuestionable, tiene un nombre técnico en los círculos de teología académica: expiación penal sustitutiva. La idea de que Jesús recibió el castigo que tú merecías por tus pecados, que Dios en su perfecta justicia descargó toda su ira santa sobre su propio Hijo inocente, para satisfacer las demandas implacables de su justicia divina, para que la balanza cósmica quedara equilibrada. ¿Suena familiar? Es lo que escuchas en casi todas las iglesias evangélicas del mundo. En muchas iglesias católicas también. Es lo que dan por sentado como la verdad desde siempre, como lo que los apóstoles predicaron desde el principio. Ahora viene el dato que debería sacudirte hasta los huesos. ¿Sabes cuándo se inventó esta doctrina específica? Año 1098 después de Cristo. Más de 1000 años después de que Jesús caminara por las calles de Galilea y Jerusalén. 1000 años. 10 siglos completos. Fue Anselmo de Canterbury quien la sistematizó y formuló en su obra Cur Deus Homo. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Un monje medieval brillante, sin duda alguna. Uno de los pensadores más agudos de su época, pero un hombre de su tiempo, con las categorías mentales de su tiempo. ¿Y sabes qué sistema usó para explicar la salvación? El sistema legal feudal de su época. Escucha esto con atención porque es crucial. En el feudalismo medieval europeo, si ofendías a un señor, debías pagar compensación, y la compensación requerida era proporcional al rango del ofendido. Ofender a un simple campesino, pago pequeño; ofender a un caballero, pago mayor; ofender a un noble, pago considerable; ofender al rey podía costarte absolutamente todo, incluso tu vida. Anselmo tomó esta lógica medieval y la aplicó sistemáticamente a Dios. El pecado es una ofensa contra un Dios infinitamente santo. Por lo tanto, requiere una compensación infinita. Ningún ser humano finito, por más santo que sea, puede pagar semejante deuda imposible. Solo Jesús, siendo verdadero Dios encarnado, tenía valor infinito para pagar. Suena lógico dentro de su propio sistema, ¿verdad? Internamente coherente, brillante incluso. Pero hay un problema devastador que nadie quiere enfrentar públicamente. ¿Qué creían los cristianos durante los primeros 1000 años de la fe? Porque Anselmo no inventó el cristianismo de la nada. El cristianismo existió durante más de un milenio completo antes de que él escribiera su tratado. ¿Qué creían los apóstoles que conocieron a Jesús personalmente? ¿Qué creían los padres de la iglesia primitiva que dieron forma a la fe? ¿Qué creían los mártires que murieron cantando himnos en las arenas romanas? ¿Qué creían los monjes que preservaron las escrituras durante los siglos oscuros? Algo completamente diferente. Se llamaba Christus Victor, Cristo el victorioso. La idea de que Jesús no vino a pagar una deuda legal a un Dios ofendido que demandaba sangre. Vino a derrotar a los poderes del mal que tenían esclavizada a la humanidad, el pecado como poder esclavizante que nos tenía encadenados, la muerte como tirano que reinaba sobre todos los mortales, el diablo como adversario cósmico que debía ser destronado. La cruz no era un tribunal celestial frío donde se pagaba una cuenta con sangre, era un campo de batalla donde Cristo peleó contra las fuerzas del mal y las venció definitivamente. Y la resurrección era la prueba irrefutable, la demostración gloriosa de esa victoria total. El doctor Gustav Aulen demostró esto magistralmente en su obra clásica académica Christus Victor. Este modelo de victoria era el dominante en toda la iglesia primitiva durante los primeros 1000 años. Pero hay algo aún más radical, algo todavía más transformador, algo que las iglesias orientales preservaron hasta el día de hoy: teosis, divinización. La idea absolutamente revolucionaria de que Jesús no vino principalmente a morir como sacrificio. Vino a abrir el camino para que los seres humanos participen en la naturaleza divina misma. San Atanasio de Alejandría
uno de los padres de la Iglesia más venerados en toda la cristiandad, lo expresó así en el siglo IV. Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera llegar a ser Dios. Lee esa frase de nuevo. Deja que penetre en lo más profundo de tu ser. Esto no es herejía New Age inventada en algún retiro de yoga moderno. Es teología cristiana ortodoxa del siglo IV, preservada hasta el día de hoy por más de 300 millones de cristianos ortodoxos en todo el mundo. ¿Por qué nunca te lo enseñaron en tu iglesia? ¿Por qué la iglesia occidental tomó el camino de Anselmo y enterró a Atanasio? ¿Por qué eligieron la deuda sobre la transformación, la culpa sobre la gloria, el tribunal sobre el campo de batalla? Esas preguntas tienen respuestas incómodas, pero antes de explorarlas, necesitas conocer un libro extraordinario. Un libro que revela exactamente qué esperaban los judíos del tiempo de Jesús sobre el Mesías prometido. Un libro que misteriosamente desapareció de tu Biblia. Detente un momento. Lo que acabas de escuchar ya cambió algo dentro de ti. Puedes sentirlo, esa sensación de que finalmente alguien está diciendo en voz alta lo que siempre sospechaste en silencio. Ese alivio profundo de saber que no estabas loco por tener preguntas incómodas. Preparé algo especial para ti. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Un libro digital que profundiza todo lo que estás descubriendo hoy. Está en el primer comentario fijado. Descárgalo ahora mismo. Y cuando lo hagas, vuelve aquí y escribe «Desperté». Ese será tu primer paso hacia una fe más profunda de lo que jamás imaginaste posible. Quiero que hagas algo ahora mismo. Toma tu Biblia, la que tienes en tu mesa de noche, o abre la aplicación en tu teléfono. Busca la Epístola de Judas. Es un libro corto, casi al final del Nuevo Testamento, versículos 14 y 15. Lee lo que dice. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. ¿Lo viste? ¿Lo leíste con tus propios ojos? Tu propio Nuevo Testamento, el libro que te dijeron que era completo y suficiente, está citando a Enoc, llamándolo profeta, citando sus palabras como escritura inspirada y autoritativa. Esa cita viene directamente del libro de Enoc, capítulo 1, versículo 9, casi palabra por palabra. El autor de la Epístola de Judas, un libro que sí está incluido en tu canon como escritura sagrada, conocía perfectamente el libro de Enoc, lo leía, lo estudiaba, lo consideraba profecía legítima digna de ser citada en un texto inspirado. Ahora la pregunta que debería estar quemando en tu mente: ¿dónde está el libro de Enoc en tu Biblia? Búscalo, revisa el índice. No está. Lo quitaron, lo eliminaron, lo arrancaron. Un libro citado como profecía en tu propio Nuevo Testamento. Un libro que los judíos piadosos del tiempo de Jesús leían y veneraban como escritura sagrada. Un libro cuyos fragmentos físicos fueron descubiertos entre los manuscritos del Mar Muerto, confirmando científicamente, más allá de toda duda razonable, que es auténticamente antiguo, que existía siglos antes de Cristo. Este libro misteriosamente desapareció, se perdió, excepto en un lugar del mundo, las remotas montañas de Etiopía, donde fue preservado como escritura sagrada canónica hasta el día de hoy. ¿Y qué dice este libro antiguo sobre el Mesías? Aquí es donde todo lo que creías saber comienza a derrumbarse. En las llamadas parábolas de Enoc, capítulos 37 al 71, aparece una figura extraordinaria y misteriosa, el Hijo del Hombre, el mismo título exacto que Jesús usó para referirse a sí mismo más de 80 veces en los 4 evangelios canónicos. Eso no es coincidencia. No puede ser coincidencia. Jesús sabía perfectamente lo que ese título significaba para sus oyentes judíos, porque todos ellos habían leído o escuchado el libro de Enoc. Era parte de su formación religiosa, parte de su cultura espiritual, parte de sus expectativas sobre el Mesías prometido. Cuando Jesús se llamaba a sí mismo Hijo del Hombre, sus oyentes pensaban inmediatamente en la figura celestial descrita en Enoc. Escucha con atención cómo el libro de Enoc describe a este Hijo del Hombre mesiánico.
El Hijo del Hombre estaba oculto desde el principio, y el Altísimo lo preservó en presencia de su poder, y lo reveló a los elegidos. ¿Cuál es la función principal de este Mesías, según el libro de Enoc? Revelar, no ser sacrificado como un animal en el altar del templo. Revelar misterios celestiales ocultos desde la fundación del mundo. Juzgar con perfecta justicia divina. Restaurar el conocimiento divino que había sido corrompido por los ángeles caídos. Iluminar a los elegidos con verdades celestiales que habían permanecido ocultas. El Mesías de Enoc no viene a ser degollado pasivamente como un cordero, viene a iluminar, a revelar, a transformar, a abrir los ojos de los elegidos a realidades divinas inimaginables. Los fragmentos arameos del libro de Enoc encontrados en las cuevas de Qumran datan de entre 200 a.C. y 100 a.C. Esto significa algo extraordinario. Cuando Jesús nació en Belén, este texto sagrado ya tenía al menos 100 años circulando entre el pueblo judío. Las comunidades judías piadosas lo estaban leyendo devotamente, lo estaban estudiando y memorizando. Estaban formando activamente sus expectativas sobre el Mesías prometido basándose en sus enseñanzas. El doctor George Nickelsburg, de la Universidad de Iowa, autor del comentario académico más respetado internacionalmente sobre Buna Enoch, lo dice sin rodeos. El libro de Enoc es absolutamente esencial para entender el trasfondo histórico y teológico del título Hijo del Hombre en los evangelios canónicos. Esencial, no opcional, no interesante, esencial. ¿Por qué desapareció este libro crucial de tu Biblia occidental? No fue condenado explícitamente en ningún concilio ecuménico. Simplemente dejó de copiarse en Occidente después del siglo IV. Se perdió misteriosamente, convenientemente, porque presentaba un Mesías que no encajaba perfectamente con la teología que querían imponer. Un Mesías revelador, no sacrificial. Un Mesías que transforma, no que paga deudas. Un Mesías que ilumina, no que es castigado. ¿Qué más te ocultaron sobre las verdaderas expectativas mesiánicas del pueblo de Dios? Mucho más, y los manuscritos del Mar Muerto lo confirman de manera devastadora. ¿Habías escuchado del libro de Enoc antes de este video? Escribe en los comentarios, sí o no. Quiero saber cuántos de ustedes están descubriendo esto por primera vez. Tu respuesta me ayuda a crear más contenido revelador como este. 1947. El árido desierto de Judea. Cerca del Mar Muerto, el punto más bajo de la superficie terrestre, un joven pastor beduino llamado Muhammad ed-Dib busca desesperadamente una cabra perdida entre los riscos y cuevas de la región. Lanza una piedra dentro de una cueva oscura para ahuyentar a la cabra escondida. Espera escuchar el balido asustado del animal. En cambio, escucha el sonido inconfundible de algo rompiéndose. Cerámica antigua. Intrigado, entra en la cueva. Descubre varias jarras de barro herméticamente selladas. Dentro hay rollos enrollados de cuero y papiro antiguo. Ese pastor beduino analfabeto acababa de hacer, sin saberlo, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todo el siglo XX. Los manuscritos del Mar Muerto, la biblioteca completa de una comunidad judía ascética llamada Qumran, más de 900 textos antiguos, escondidos cuidadosamente hace más de 2000 años, probablemente ante la amenaza de la invasión romana del año 70 d.C., preservados milagrosamente por el clima extremadamente seco del desierto, esperando pacientemente ser encontrados durante 2 milenios. ¿Sabes qué revelan estos textos sobre las expectativas mesiánicas de los judíos del tiempo de Jesús? Algo que debería hacerte cuestionar absolutamente todo lo que te enseñaron. En el fragmento catalogado como 4Q 5:21, conocido entre los académicos como el Apocalipsis mesiánico, se describe detalladamente qué haría el Mesías cuando finalmente viniera. El Mesías liberaría a los cautivos de sus prisiones, daría vista milagrosa a los ciegos, resucitaría a los muertos de sus tumbas, proclamaría buenas nuevas de liberación a los pobres y oprimidos, sanaría a los enfermos y quebrantados. ¿Te suena familiar esta lista de actividades mesiánicas? Debería sonarte muy familiar.
Son exactamente las mismas señales que Jesús menciona en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 22, cuando los discípulos de Juan el Bautista vienen a preguntarle directamente si él es el que había de venir o si debían esperar a otro. Jesús responde citando precisamente las expectativas mesiánicas de su tiempo, las mismas expectativas que están documentadas en los textos de Qumrán. Jesús conocía estas expectativas, las estaba cumpliendo deliberadamente, las estaba usando como credenciales de su mesianismo. Pero aquí viene lo verdaderamente devastador, algo que deberías notar con extrema atención. Hay algo crucial que falta en todos estos textos mesiánicos de Qumrán, algo que debería estar presente si la teología que te enseñaron fuera realmente la original. En ningún texto de Qumrán, absolutamente ninguno entre más de 900 manuscritos, el Mesías viene a morir como sacrificio expiatorio por los pecados del pueblo. Ninguno. Cero. El concepto simplemente no existe en estos textos. No está. Brilla por su ausencia. El Mesías viene a restaurar el reino de Israel, a revelar los misterios divinos ocultos, a juzgar con perfecta justicia, a establecer el reino eterno de Dios en la tierra, a sanar, liberar, transformar, pero no viene a ser sacrificado para pagar deudas de pecado ante un Dios airado. El doctor Lawrence Schiffman, de la Universidad de Nueva York, reconocido mundialmente como uno de los principales expertos en los manuscritos del Mar Muerto, lo dice sin ambigüedades. El concepto de un Mesías que muere sacrificialmente por los pecados del pueblo está completamente ausente en toda la literatura del judaísmo del Segundo Templo. Lee esa declaración académica de nuevo. Completamente ausente, no parcialmente presente, no implícito, no sugerido, completamente ausente. Los judíos contemporáneos de Jesús, su propia gente, su propio pueblo, sus propios compatriotas, no esperaban que el Mesías muriera por ellos como sacrificio expiatorio. Esperaban que los liberara políticamente del yugo romano, que revelara los misterios divinos ocultos desde la antigüedad, que restaurara la gloria del reino de Israel, que juzgara a las naciones con justicia. Entonces la pregunta obvia e incómoda que nadie quiere hacer en voz alta: ¿de dónde vino exactamente la idea del sacrificio expiatorio como centro del mensaje cristiano? Si no estaba en las expectativas mesiánicas originales del pueblo de Dios, ¿quién la introdujo en el cristianismo? ¿Quién la desarrolló sistemáticamente? ¿Quién la convirtió en el Evangelio? La respuesta te va a impactar profundamente. Fue un hombre que nunca conoció a Jesús personalmente durante su ministerio terrenal. Un hombre cuyas cartas ocupan más espacio en el Nuevo Testamento que las palabras directas del propio Cristo. Un hombre que antes de convertirse perseguía violentamente a los seguidores de Jesús, Pablo de Tarso. Y lo que voy a revelarte sobre él en el próximo segmento cambiará absolutamente todo lo que creías saber sobre los orígenes del cristianismo. Esto apenas está comenzando. Si quieres profundizar más allá de lo que puedo compartir en este video, descarga el libro digital gratuito ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Primer comentario fijado. Haz clic ahora. Hay una pregunta que podría costarte amistades en tu congregación. Una pregunta que muchos pastores y sacerdotes evitan como si fuera la peste bubónica. Una pregunta que te enseñaron implícitamente que era casi pecado hacer. Pero cualquier persona honesta y atenta que lee la Biblia, eventualmente se la hace en la soledad de su corazón. ¿Por qué las cartas de Pablo ocupan considerablemente más espacio en el Nuevo Testamento que las palabras directas de Jesús? Piénsalo detenidamente por un momento. Deja que la pregunta penetre. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros. 13 de esos 27 libros, casi la mitad, son atribuidos directamente a Pablo de Tarso, casi la mitad del Nuevo Testamento. Y Pablo nunca conoció a Jesús personalmente durante su vida y ministerio terrenal. Nunca lo escuchó predicar el Sermón del Monte. Nunca lo vio hacer milagros con sus propios ojos. Nunca cenó con él junto al mar de Galilea. Nunca recibió enseñanzas directamente de sus labios sagrados. De hecho, antes de su famosa conversión en el camino a Damasco, Pablo era un perseguidor violento y despiadado de los seguidores de Jesús. Aprobó personalmente la muerte de Esteban,
el primer mártir cristiano. Iba de casa en casa arrastrando a hombres y mujeres a la cárcel. Respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Su único encuentro personal con Jesús fue una visión mística y sobrenatural, años después de que la crucifixión ya había ocurrido. Todo lo que Pablo sabía sobre las enseñanzas originales de Jesús le llegó de segunda o tercera mano, a través de otros discípulos. Y sin embargo, fue Pablo, no Pedro que caminó sobre las aguas, no Santiago el hermano de Jesús, no Juan el discípulo amado, quien desarrolló la teología sistemática del sacrificio expiatorio que domina el cristianismo occidental hasta hoy. Escucha estas citas directas de las cartas paulinas. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Este es lenguaje técnico altamente especializado, teología sistemática densa y elaborada, categorías legales sofisticadas de deuda, pago, maldición, propiciación, satisfacción, justificación. Ahora abre los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Busca las palabras directas que Jesús pronunció con sus propios labios. ¿De qué habla Jesús principalmente en su predicación? Del reino de Dios, constantemente, obsesivamente, en casi cada parábola, del arrepentimiento como transformación interior radical, no como sentirse culpable, del amor incondicional al prójimo, incluso a los enemigos que te persiguen, de la hipocresía de los líderes religiosos de su tiempo, de los misterios del reino revelados a quienes tienen oídos para oír, de la oración sincera y la comunión íntima con el Padre, del perdón ilimitado, 70 veces 7, de la justicia del reino que supera la justicia de los escribas y fariseos. En Lucas 4, al inicio de su ministerio público, Jesús entra en la sinagoga de su pueblo natal, Nazaret, y declara solemnemente su misión programática. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, buenas nuevas, sanación, libertad, restauración, liberación. ¿Menciona Jesús en algún momento venir principalmente a ser sacrificado para pagar tu deuda de pecado? No en esta declaración programática. En Juan 10:10, Jesús declara con claridad meridiana: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, vida abundante y plena. No escapar de un castigo eterno merecido. El Dr. E.P. Sanders, de Duke University, reconocido mundialmente como uno de los mayores expertos en el apóstol Pablo, lo explica con precisión académica. Pablo tomó el sistema de sacrificios del Templo de Jerusalén y lo aplicó teológicamente a la muerte de Jesús de una manera completamente nueva e innovadora. Fue una innovación teológica absolutamente brillante. Innovación. Esa es la palabra clave que debemos retener. Pablo no estaba simplemente transmitiendo fielmente lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Estaba interpretando creativamente la muerte de Jesús a través de sus propias categorías teológicas, categorías tomadas del antiguo sistema de sacrificios del Templo de Jerusalén. Y aquí está el dato histórico que debería dejarte pensando profundamente durante días. Las cartas de Pablo fueron escritas cronológicamente antes que los evangelios. Primero a Tesalonicenses, la carta más antigua de Pablo, data aproximadamente del año 50 d.C. Marcos, considerado el primer evangelio escrito, fue redactado alrededor del 65-70 d.C. Esto significa algo crucial. Los primeros cristianos leyeron y absorbieron las cartas de Pablo antes de tener acceso a los evangelios escritos. Absorbieron la interpretación teológica paulina antes de conocer las palabras directas de Jesús en forma escrita y organizada. ¿Pablo estaba equivocado en su interpretación? No necesariamente, pero su teología era una interpretación particular.
una perspectiva entre otras posibles, no la única verdad absoluta sobre el significado de la vida y muerte de Jesús, y otras interpretaciones igualmente antiguas existieron desde el principio, fueron preservadas en otros lugares del mundo, y todavía están vivas y practicadas hoy por millones de cristianos devotos. Si esto está resonando profundamente en las fibras más íntimas de tu corazón, si sientes que finalmente encontraste a alguien que dice las cosas que siempre sospechaste, pero no te atrevías a decir en voz alta, únete a nuestra comunidad exclusiva de miembros, acceso a contenido que no puedo compartir públicamente, hermandad de buscadores espirituales como tú. El botón está abajo del video. Quiero llevarte mentalmente a un lugar extraordinario que muy pocos occidentales conocen, las majestuosas montañas del altiplano etíope, cumbres que superan los 2000 metros de altura sobre el nivel del mar, aire fresco y puro, monasterios antiguos tallados directamente en la roca viva de las montañas, iglesias rupestres que tienen más de 1500 años de antigüedad continua, sacerdotes con túnicas blancas que cantan liturgias en ge'ez, el antiguo idioma sagrado, y casi 50 millones de cristianos devotos que practican una fe que el Occidente olvidó hace siglos, la Iglesia Ortodoxa, Etíope Tewahedo, una de las iglesias cristianas más antiguas que existen en todo el planeta. Según sus tradiciones sagradas, fue fundada en el siglo I de nuestra era, por el eunuco etíope que el diácono Felipe bautizó en el camino a Gaza, según narra el libro de Hechos, capítulo 8, mucho antes del concilio de Nicea, donde se definió la ortodoxia cristiana oficial, mucho antes de que Roma decidiera qué libros eran canónicos y cuáles debían ser destruidos, mucho antes de que los emperadores romanos transformaran el cristianismo en una herramienta conveniente de control político y social. Y aquí está lo verdaderamente fascinante de esta iglesia antigua. Etiopía se desarrolló de manera completamente aislada del resto del cristianismo mundial, protegida geográficamente por montañas casi inaccesibles, rodeada por desiertos inhóspitos que desalentaban a cualquier invasor, aislada posteriormente por territorios que cayeron bajo dominio musulmán. Nunca participó en los grandes concilios ecuménicos que definieron la ortodoxia teológica occidental. Nunca recibió las decisiones de Roma sobre qué creer y qué rechazar, y por eso preservó tesoros invaluables que en otras partes del mundo desaparecieron. El libro de Enoc completo, que solo sobrevivió íntegramente en lengua etíope. El libro de los jubileos, con su fascinante calendario sagrado alternativo. 1, 2 y 3 Mecabian, textos completamente diferentes a los macabeos occidentales, y varios otros textos sagrados que el resto del mundo cristiano perdió irremediablemente. Pero hay algo aún más importante que los libros adicionales, su teología. Los cristianos etíopes practican su fe de manera notablemente diferente a lo que conoces. Guardan el sábado sagrado además del domingo. Mantienen leyes dietéticas rigurosas similares al kashrut judío. Practican la circuncisión de los varones al 8º día de nacidos. Sus iglesias están arquitectónicamente diseñadas con 3 secciones que reflejan la estructura del antiguo templo de Jerusalén. Es un cristianismo profundamente conectado con sus raíces judías ancestrales. Un cristianismo que nunca experimentó la separación radical del judaísmo que ocurrió en el occidente romano. ¿Niegan los cristianos etíopes que Jesús murió por nosotros? Absolutamente no. La cruz es completamente central en su fe y espiritualidad. Sus famosas cruces procesionales son verdaderas obras maestras del arte sagrado mundial, pero interpretan el significado de la cruz de manera significativamente diferente, no como un pago legal transaccional a un Dios ofendido que demandaba satisfacción, sino como la victoria gloriosa y definitiva sobre la muerte y el pecado, como el camino por el cual Cristo abrió la puerta a la transformación completa del ser humano, como el acto supremo de amor divino que hace posible nuestra divinización. Teosis, participar activamente en la naturaleza divina, ser progresivamente transformado a la imagen gloriosa de Cristo, no simplemente ser declarado legalmente no culpable en un tribunal celestial distante,
ser transformado ontológicamente en tu ser más profundo. Esta diferencia de énfasis teológico cambia absolutamente todo. En la teología occidental dominante, el creyente está fundamentalmente en deuda permanente, siempre en deuda que nunca podrá pagar por sí mismo, eternamente agradecido por una gracia que no merecía, perpetuamente dependiente de un perdón externo. En la teología etíope y oriental, el creyente está fundamentalmente en proceso de transformación divina, creciendo progresivamente hacia la participación en la divinidad, siendo restaurado a la imagen original para la que fue creado. Una teología te mantiene en dependencia infantil permanente. La otra te empodera para crecer hacia la madurez espiritual plena. Ambas son genuinamente cristianas. Ambas son extraordinariamente antiguas. Pero solo una te fue enseñada. ¿Por qué? Las respuestas están más cerca de lo que crees. Descarga ahora. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Primer comentario fijado. Diciembre de 1945. El Alto Egipto, cerca del pequeño pueblo rural de Nag Hammadi, un humilde campesino llamado Muhammad Ali al-Saman sale con su hermano menor a buscar fertilizante natural para sus campos de cultivo. Mientras cavan cerca de un peñasco rocoso, encuentran una jarra grande de cerámica roja, herméticamente sellada con brea antigua. Muhammad duda en abrirla. Teme supersticiosamente que contenga un jinn, un espíritu maligno de las leyendas árabes que su abuela le contaba de niño. Pero también piensa que podría contener oro escondido, tesoro antiguo esperando ser descubierto. La codicia humana vence al miedo ancestral. Rompe la jarra con su azada de campesino. No hay oro, no hay espíritus malignos. Hay 13 códices de cuero antiguo, libros con páginas encuadernadas, 52 textos escritos en antiguo copto egipcio. Muhammad, analfabeto y decepcionado por no encontrar el tesoro que imaginaba, no comprende qué ha descubierto. Su madre usa algunas hojas de papiro para encender el fuego de la cocina. Otras se las entrega a un sacerdote copto local del pueblo. Eventualmente, a través de caminos tortuosos del mercado negro de antigüedades, los textos sobrevivientes llegan a manos de académicos internacionales, y el mundo descubre asombrado uno de los hallazgos más importantes para entender la diversidad del cristianismo primitivo, la biblioteca de Nag Hammadi. Textos que habían sido escondidos deliberadamente bajo tierra en el siglo IV de nuestra era. ¿Por quién fueron enterrados? Probablemente por monjes del cercano monasterio de San Pacomio. Monjes valientes que recibieron la orden oficial de destruir estos textos, pero se negaron a hacerlo. En el año 367 d.C., el poderoso obispo Atanasio de Alejandría envió una carta pastoral a todas las iglesias bajo su jurisdicción. En ella listaba meticulosamente los únicos libros que debían considerarse canónicos y sagrados, y ordenaba autoritariamente la destrucción completa de todos los demás, quemarlos, eliminarlos de la faz de la tierra. Pero alguien desobedeció esa orden episcopal. Alguien tomó estos textos condenados y los enterró cuidadosamente en el desierto egipcio, en una jarra sellada, para protegerlos de la destrucción oficial ordenada por la Iglesia institucional, para preservarlos para futuras generaciones que quizás estarían listas para recibirlos, y 1600 años después salieron milagrosamente a la luz del día. Entre estos textos recuperados estaba el Evangelio de Tomás, 114 dichos atribuidos directamente a Jesús, muchos sin paralelo alguno en los evangelios canónicos que conoces, dichos que presentan una imagen diferente de Jesús y su mensaje. Y algo muy notable que debes considerar: cero mención de la muerte expiatoria como centro del mensaje de Jesús. El Evangelio de Tomás presenta a Jesús exclusivamente como maestro de sabiduría divina. En el Logion 3, Jesús declara: «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. El reino de Dios dentro de ti». Autoconocimiento profundo como camino espiritual. Transformación interior radical. Reconocer tu verdadera identidad como hijo del Padre viviente.
Esto suena radicalmente diferente a eres un pecador miserable que necesita que alguien pague por ti. La doctora Elaine Pagels, profesora de Princeton y autora del influyente libro Los Evangelios Gnósticos, lo confirma. Fragmentos del Evangelio de Tomás en griego, encontrados anteriormente en Oxirrinco, Egipto, datan del siglo II, contemporáneos cronológicamente con los evangelios canónicos. Contemporáneos, no inventados siglos después como falsificaciones tardías, escritos en la misma época que Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Desde el mismísimo principio del movimiento cristiano, existían comunidades con comprensiones significativamente diferentes de Jesús y su mensaje. Algunas enfatizaban su muerte sacrificial como centro, otras enfatizaban sus enseñanzas de sabiduría y transformación interior. Ambas tradiciones existían simultáneamente. Ambas se consideraban auténticamente cristianas, pero cuando el poder institucional del Imperio Romano decidió cuál versión sería la única correcta, una fue oficialmente exaltada y convertida en ortodoxia obligatoria. La otra fue violentamente suprimida, perseguida, quemada, literalmente enterrada bajo tierra, en el desierto de Egipto, esperando pacientemente 1600 años para ser descubierta de nuevo. ¿Desde qué lugar del mundo me estás viendo ahora mismo? Escribe tu país o ciudad en los comentarios. Quiero saber hasta dónde están llegando estas verdades olvidadas. Formemos juntos una red global de buscadores de la verdad. Quiero que entiendas algo verdaderamente crucial antes de continuar. No estoy hablando de sectas marginales, inventadas por gurús carismáticos. No estoy hablando de herejías modernas creadas ayer en algún sótano de Internet. No estoy hablando de movimientos New Age disfrazados de cristianismo. Estoy hablando de más de 300 millones de cristianos ortodoxos en todo el mundo. Cristianos devotos y fieles que aman a Jesús con todo su corazón, que pertenecen a algunas de las iglesias más antiguas y venerables del planeta. La Iglesia Ortodoxa griega, heredera directa de la Iglesia de los Apóstoles en el mundo helenístico, la Iglesia Ortodoxa rusa, con más de 100 millones de fieles bautizados, la Iglesia Copta de Egipto, fundada según la tradición por el evangelista San Marcos mismo, la Iglesia Ortodoxa Etíope, que ya hemos explorado en detalle, la Iglesia Siríaca, con liturgias celebradas en arameo, el idioma materno que Jesús mismo habló en su vida cotidiana, la Iglesia Armenia, la primera nación de la historia en adoptar oficialmente el cristianismo como religión de Estado en el año 301 d. Cristo. Todas estas iglesias venerables comparten algo fundamental en común, algo que las distingue claramente del cristianismo occidental que conoces. Enfatizan la theosis, la divinización del ser humano, como el corazón palpitante de la salvación. La idea transformadora de que Jesús vino para que los humanos pudieran participar activamente en la naturaleza divina misma, no simplemente para pagar una deuda legal en un tribunal celestial distante, sino para transformarnos completamente en lo que fuimos originalmente creados para ser, para restaurar en nosotros la imagen de Dios que fue dañada por el pecado. Escucha el himno central de la liturgia pascual ortodoxa, cantado con fervor en millones de iglesias cada año durante la Pascua. Cristo ha resucitado de entre los muertos, pisoteando la muerte con su muerte y dando vida a los que estaban en los sepulcros. ¿Cuál es el énfasis teológico central de este himno antiguo y venerable? Victoria. Cristo pisoteó la muerte bajo sus pies victoriosos. No pagó una factura administrativa en una oficina celestial. Destruyó completamente al enemigo y al hacerlo, dio vida nueva y abundante a los que estaban espiritualmente muertos. La cruz no es un tribunal frío donde se salda una cuenta legal. Es el campo de batalla cósmico donde Cristo derrotó definitivamente a los poderes que esclavizaban a la humanidad, y la resurrección gloriosa es la prueba irrefutable de esa victoria total y definitiva. El doctor Norman Russell, autor del estudio académico definitivo The Doctrine of Deification in the Greek Patristic Tradition, lo explica claramente. La teosis era la forma dominante y normativa de entender la salvación en los primeros siglos del cristianismo. Las categorías legales de deuda y pago fueron un desarrollo teológico posterior.
principalmente occidental, posterior, no original, no apostólico, un desarrollo posterior. ¿Niegan las iglesias orientales la importancia de la muerte sacrificial de Cristo? Absolutamente jamás. La cruz es completamente central en su fe, su arte, su liturgia, su espiritualidad, pero la interpretan teológicamente como victoria, no como transacción legal, como demostración suprema del amor divino infinito, no como satisfacción de una demanda de justicia ofendida, como puerta abierta a la transformación total del ser humano, no solo como solución al problema de la culpa. En la teología occidental dominante, eres fundamentalmente un deudor perdonado, siempre en deuda, eternamente agradecido, perpetuamente dependiente. En la teología oriental, eres una imagen divina siendo gloriosamente restaurada, creciendo progresivamente, transformándote continuamente, participando activamente. Una te deja en dependencia infantil permanente, la otra te invita a crecer hasta participar en la naturaleza misma de Dios. ¿Cuál de las dos te suena más como el regalo transformador que Jesús vino a darnos? Hay mucho más de lo que puedo compartir en un solo video. Descarga el libro digital ahora. Primer comentario fijado. Después de todo lo que hemos explorado juntos, volvamos finalmente a la fuente primaria. Las palabras directas de Jesús mismo, no las interpretaciones teológicas de Pablo, no las formulaciones sistemáticas de Anselmo, no las tradiciones eclesiásticas de siglos posteriores. Las palabras que los evangelios atribuyen directamente a Jesús de Nazaret. ¿Qué decía Jesús sobre su propia misión y propósito en este mundo? En Lucas 4, al inicio solemne de su ministerio público, Jesús entra en la sinagoga de su pueblo natal, Nazaret, el lugar donde creció, donde jugó de niño, donde aprendió a leer las Escrituras, abre reverentemente el rollo del profeta Isaías y lee en voz alta ante toda la congregación: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Cierra cuidadosamente el rollo sagrado, lo devuelve al encargado de la sinagoga, se sienta. Los ojos de todos en la sinagoga están fijos en él, esperando, y declara con autoridad divina: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Esta es la declaración programática de Jesús sobre su misión, su manifiesto inaugural, su definición personal de por qué vino al mundo. ¿Qué elementos menciona específicamente? Buenas nuevas proclamadas a los pobres y marginados de la sociedad, sanación para los quebrantados y heridos por la vida, libertad anunciada a los cautivos de todo tipo de prisión, vista restaurada a los ciegos, físicos y espirituales, liberación total para los oprimidos por sistemas injustos, el año del jubileo divino, cuando todas las deudas son canceladas y todos los esclavos son liberados. ¿Menciona Jesús en algún momento de esta declaración programática venir principalmente a morir como pago sacrificial por los pecados de la humanidad? No. En Juan 10:10, Jesús declara con absoluta claridad: «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Vida abundante y plena, no escapar de un castigo eterno merecido, plenitud de vida ahora y por la eternidad. En Juan 17:3, Jesús define explícitamente qué es la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es conocimiento íntimo de Dios, relación personal profunda, conexión directa y transformadora con lo divino. No una transacción legal distante, no un veredicto en un tribunal celestial. Conocimiento, relación, conexión. En Juan 8:32, Jesús promete: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Conocimiento transformador, verdad liberadora, libertad real y palpable. Todo esto suena mucho más cercano a lo que leemos en el libro de Enoc sobre el Mesías, revelador de misterios celestiales, mucho más cercano a la teosis de las tradiciones ortodoxas orientales, mucho más cercano a «el reino está dentro de vosotros» del Evangelio de Tomás. ¿Significa esto que la muerte de Jesús carece de importancia?
Por supuesto que no, pero quizás su significado es considerablemente más amplio y rico de lo que nos enseñaron. No solo un pago legal transaccional, también victoria gloriosa sobre la muerte y sus poderes. También demostración suprema del amor divino incondicional. También puerta abierta a la transformación divina completa. ¿Alguna vez sentiste en tu corazón que la narrativa tradicional no explicaba completamente la verdadera misión transformadora de Jesús? Escribe "yo" en los comentarios si esto resonó contigo. Quiero saber que no estoy solo en esta búsqueda de verdad más profunda. Ahora quiero hablarte directamente, personalmente, de corazón a corazón, porque todo lo que hemos explorado juntos no es simplemente información histórica interesante para debates académicos. Tiene implicaciones profundas y prácticas para cómo vives tu fe cada día de tu vida, para cómo te ves a ti mismo cuando te miras al espejo, para cómo te relacionas con Dios en tu oración. Primera verdad, no eres simplemente un pecador perdonado. Eres una imagen de Dios en proceso activo de restauración gloriosa. Fuiste creado para participar activamente en la naturaleza divina misma, para ser progresivamente transformado a la imagen de Cristo. La salvación no es solo un veredicto legal que te declara no culpable en un tribunal celestial distante. Es un proceso de transformación real y continua que te hace cada día más como Jesús. Segunda verdad, tu relación con Dios no está basada en deuda permanente. No tienes que vivir con la sensación constante de que le debes algo impagable a Dios, de que nunca podrás pagarle lo suficiente por lo que hizo, de que tu relación con Él es fundamentalmente la de un deudor con su acreedor implacable. La relación auténtica es de amor incondicional, de padre amoroso e hijo amado, de transformación progresiva y crecimiento continuo hacia la madurez. Tercera, verdad. La vida espiritual tiene un propósito mucho mayor. No es solo evitar el infierno como destino eterno. No es solo asegurar tu boleto al cielo como premio futuro. Es participar progresivamente en la vida misma de Dios. Es llegar a ser lo que Jesús es. Como dice 2 Pedro 1:4, ser participantes de la naturaleza divina. Cuarta verdad. La diversidad teológica no es amenaza, es riqueza incalculable. Puedes aprender de tradiciones diferentes a la tuya sin abandonar la tuya. Puedes enriquecer tu fe con perspectivas que antes desconocías completamente. Los cristianos etíopes, coptos, sirios, armenios, ortodoxos, tienen tesoros invaluables que compartir contigo. No tienes que abandonar tu tradición, pero puedes expandirla gloriosamente. Quinta verdad. Jesús es infinitamente más grande que cualquier teología humana. Ningún sistema teológico lo captura completamente. La expiación penal es una ventana válida al misterio insondable. La teosis es otra ventana igualmente válida y antigua. El Christus Victor es otra ventana también. Cada una ilumina aspectos que las otras podrían oscurecer. Juntas, nos dan una imagen mucho más completa del misterio de Cristo. Prácticamente, esto significa, puedes soltar la culpa como base de tu espiritualidad. Puedes abrazar la transformación como el propósito de tu existencia. Puedes relacionarte con Dios como un Padre amoroso que quiere verte crecer y florecer. Puedes ver la cruz no solo como tribunal, sino como victoria, como amor supremo, como puerta abierta. Y tu fe puede ser más amplia, más profunda, más rica, de lo que jamás imaginaste posible. Ahora tengo una pregunta directa para ti, una pregunta que solo tú puedes responder en lo más profundo de tu corazón. ¿Qué vas a hacer con todo lo que descubriste hoy? Tienes dos caminos frente a ti. Camino 1. Ignorarlo. Cerrar este video. Volver a la narrativa cómoda que siempre conociste. Pretender que nunca escuchaste nada de esto. Seguir con una fe que siempre sintió incompleta en lo secreto de tu alma. Esa es una opción válida. Nadie te va a juzgar por elegirla. Es más fácil, más cómodo, menos perturbador. Camino 2. Profundizar. Investigar por ti mismo con mente abierta. Leer el libro de Enoc que te ocultaron. Estudiar las tradiciones orientales que ignoraste. Dejar que estas verdades antiguas transformen tu comprensión de Jesús y su misión. No abandonar tu fe, completarla.
expandirla, liberarla de las cadenas que le pusieron hace siglos. La cruz seguirá siendo absolutamente central en tu fe, pero la verás con ojos más amplios y corazón más abierto. No solo pago legal por culpa, también victoria gloriosa sobre los poderes del mal. También amor supremo demostrado hasta las últimas consecuencias. También puerta abierta a la transformación divina completa. Las tradiciones orientales han preservado fielmente estas perspectivas durante casi 2000 años. Los cristianos etíopes, los coptos, los sirios, los armenios, los ortodoxos, no son inventos modernos de algún gurú carismático. Son tan antiguas como el cristianismo apostólico mismo, y ahora están disponibles para ti. El libro de Enoc, que los judíos del tiempo de Jesús leían con reverencia. La teología de la teosis, que los padres de la Iglesia enseñaron con pasión. El Evangelio de Tomás, que algunas comunidades primitivas preservaron con devoción. Todo esto es parte de tu herencia cristiana legítima, una herencia que te ocultaron, no necesariamente por maldad consciente, sino porque la historia tomó un camino particular en el occidente romano, pero ahora puedes reclamarla como tuya. Si alguna vez sentiste que había más, siempre hubo más, y ahora lo estás finalmente descubriendo. Jesús mismo dijo, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La verdad no teme las preguntas honestas, las acoge con brazos abiertos. Tu búsqueda es sagrada, tu curiosidad espiritual es un don divino, y este video es solo el comienzo de un viaje mucho mayor que te espera. Llegamos al final de este viaje revelador, pero en realidad es apenas el comienzo de algo mucho más grande. Recapitulemos brevemente lo que descubriste hoy. Descubriste que la doctrina de la expiación penal sustitutiva fue sistematizada en el año 1098 por Anselmo de Canterbury, más de 1000 años después de la vida de Jesús. Descubriste que antes existían otras comprensiones igualmente válidas y antiguas de la salvación. El Christus Victor, Cristo como vencedor glorioso de los poderes del mal. La teosis, la transformación del ser humano para participar en la naturaleza divina. Descubriste el libro de Enoc, citado en tu Nuevo Testamento, pero misteriosamente ausente de tu Biblia, preservado solo en la Biblia etíope, presentando al Mesías como revelador de misterios celestiales, no como sacrificio. Descubriste los manuscritos del Mar Muerto, que demuestran científicamente que los judíos del tiempo de Jesús no esperaban un Mesías sacrificado. Descubriste las diferencias significativas entre las palabras de Jesús y la teología de Pablo. Descubriste la Biblia etíope con sus 81 libros sagrados. Descubriste los textos de Nag Hammadi, enterrados para protegerlos de la destrucción oficial. Descubriste que 300 millones de cristianos ortodoxos enfatizan la transformación sobre la transacción legal. Y descubriste que absolutamente nada de esto destruye tu fe. La expande gloriosamente, la enriquece profundamente, la completa de maneras que nunca imaginaste, la libera de las cadenas que le pusieron hace siglos. Jesús sigue siendo el centro absoluto de todo. Su muerte y resurrección siguen siendo completamente fundamentales para la fe cristiana, pero ahora puedes verlos con ojos más amplios y corazón más abierto. La cruz es victoria sobre los poderes del mal. Es amor supremo, demostrado hasta las últimas consecuencias. Es puerta abierta a la transformación divina completa. Y tú no eres simplemente un deudor perdonado que nunca podrá pagar. Eres una imagen de Dios siendo gloriosamente restaurada, llamado a participar activamente en la naturaleza divina misma. Eso es lo que Jesús vino a hacer posible con su vida, muerte y resurrección. Eso es lo que las tradiciones antiguas preservaron fielmente durante casi 2 milenios. Para ti, para este momento exacto de la historia, para este encuentro que no es coincidencia. Gracias por acompañarme en este viaje transformador. Gracias por tener el coraje de cuestionar lo que te enseñaron. Gracias por buscar más allá de las respuestas fáciles y cómodas. Tu búsqueda honra profundamente a Dios, porque un Dios de verdad nunca teme las preguntas honestas de sus hijos. Las acoge con amor infinito. Si este video tocó algo profundo en las fibras más íntimas de tu ser, suscríbete ahora mismo.
activa la campanita. No te pierdas lo que viene. El próximo video será aún más revelador que este, y si sientes el llamado profundo a profundizar de verdad en estos misterios, únete como miembro de nuestra comunidad exclusiva. Acceso a contenido que no puedo compartir públicamente. Comunidad de buscadores como tú. Verdades que esperaron siglos para ser reveladas. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda siempre, la verdad siempre ha estado ahí, esperando que la descubras.